Hoy vamos a organizar la clase de la siguiente manera. Vamos a completar el tema de determinantes de la complejidad estructural que habíamos empezado el miércoles pasado. Y terminando eso, vamos a hacer relaciones entre ellos y algunas cositas ahí, dudas que vayan surgiendo. Luego, yo estimo que cerca de las 17 vamos a levantar la clase y vamos a concentrarnos en el repaso para los que rindan el recuperatorio el miércoles. Esto es una clase que, como siempre decimos, pueden quedarse, pero pueden irse también aquellos que no rindan el miércoles. Este es un momento de repaso exclusivo para los que desaprobaron o no se presentaron a la primera fecha de la evaluación. La clase que viene vamos a seguir con procesos. Vamos a dar 3 procesos que nos quedan, que son el proceso de influencia, el proceso de comunicación y el proceso de dirección, en el que vamos a incluir algo de liderazgo. Así que para leer Igual, esos Martín, temas... la clase que viene es el parcial el miércoles, la Sí, otra. perdón, correcto, perdón, sí, es cierto, la clase que viene después del parcial sería el lunes que viene. El 18 daríamos estos 3 temas: proceso de influencia, de decisión, de comunicación y de dirección. ¿De acuerdo? La lectura sigue siendo la misma, es la ficha de procesos o el libro de la profesora Paulini que habla sobre los procesos. Bueno, estos 3 son los procesos que nos quedan, en el que vamos a incluir también algunas cuestiones vinculadas a comportamiento, a liderazgo y estas cosas. Bueno, eso es todo. Empezamos entonces. Habíamos terminado la última clase habiendo dado el tamaño, los determinantes de la complejidad estructural, entre los que estuvimos hablando del tamaño, las distintas maneras de considerar el tamaño, y luego un análisis de la importancia o el impacto que tiene el tamaño sobre la propia organización, sobre los individuos, sobre la sociedad. Luego hablamos también de la importancia que tiene la tecnología como determinante de la complejidad estructural. Vimos algunos ejemplos de cómo la tecnología le da forma a la estructura de una organización, lo relacionamos con criterios de departamentalización y vimos que, por ejemplo, los criterios de departamentalización por proceso productivo, refiere precisamente al tipo de tecnología. Cuando hablamos de un proceso también, procesos de departamentalización, criterios de departamentalización por turnos, generalmente estos podían ser aplicados a un tipo de tecnología continua. Hablamos también de la complejidad de la estructura, de la diferenciación horizontal, la diferenciación vertical y la dispersión espacial, que es cuando la organización tiene realiza sus actividades en distintas zonas o áreas geográficas, o sea, hay dispersión geográfica en sus actividades, para lo cual esto también habla de la complejidad de la estructura. Nos quedaban 2 elementos, o 3 en realidad, que era la formalización, la profesionalización y el contexto. Bueno, con relación a formalización, creo que no demasiado nuevo lo que vamos a decir, sí al menos que ustedes sepan todo lo que vimos hasta ahora de estructura formal, de formalización, de organización formal, es lo que refiere a la formalización. El tema es que entonces ustedes ya suman un nuevo elemento, que es que cuando la organización, el grado de formalización que tiene, o sea, ¿se acuerdan esto que estuvimos hablando en su momento, de que hay una parte de la organización que es formal y una parte de la organización que es informal o que no está tan formalizada? Esto es lo que se refiere precisamente al grado de formalización. Entonces, aquellas organizaciones cuyo componente formal u organización formal es importante dentro de la organización, supónganse una organización burocrática, supónganse administración pública, entonces se dice que el grado de formalización es alto. Siempre hablamos de grados de formalización, o sea, hablamos de formalización relativa. Por eso siempre jugamos entre lo formal y lo informal. Cuando la organización tiene todas o gran parte de sus conductas, de las conductas de las personas que la integran, sus normas, sus leyes, sus reglamentos, sus instrucciones, altamente formalizadas, decimos entonces que tiene un alto grado de formalización, ¿no? Y esto es lo que se llama formalización máxima, característica fundamental de, por ejemplo, las organizaciones, como decía hace un rato, burocráticas. Una organización militar también es altamente burocratizada y altamente formalizada, y con formalización máxima. Contrariamente a esto, en esta misma lógica de hablar de organización formal y organización informal, y que sea una cuestión relativa, cuando una organización prevalece en cuestiones o aspectos informales, como puede ser una pequeña empresa, como puede ser una pequeña unidad familiar,
se dice que el grado de formalización que tienen es mínimo. Esto es simplemente, entonces, formalización máxima es cuando la organización tiene una gran cantidad de normas escritas, cuando tiene previstas todas las actividades que se desarrollan en la organización y estas son formalizadas. Formalización mínima es cuando tiene un bajo grado de formalización. ¿Qué puede pasar? En que no todo es tan así, no es que puede haber en una misma organización un alto grado de formalización en algunas áreas y un bajo grado de formalización en algunas otras áreas. Es lo que decíamos en algún momento, heterogeneidad en la formalización. Recuerdo cuando hablábamos de hospitales, recuerdo cuando hablábamos incluso de las universidades, habitualmente, pongo como ejemplo los hospitales, que lo vimos en algunos ejemplos hace relativamente poco, algo decía Lisandro con que había heterogeneidad en la formalización, ¿no? Entonces, es lógico pensar que aquí, en los hospitales, cuando veíamos esto, cuando veíamos el proceso de coordinación, en los hospitales, en el sector administrativo, en todo lo que es la parte de tomar los turnos, la parte de admisión, la parte de internación, digamos, todo lo que es la parte administrativa y un alto grado de formalización. Pasa lo mismo también en las actividades académicas de una universidad, toda la parte administrativa, el llamado, el anotarse en los exámenes, el anotarse en las cursadas, los trámites que tiene que hacer un profesor para su designación, eso tiene un alto grado de formalización. Entonces son áreas habitualmente altamente formalizadas. Sin embargo, esas áreas coexisten con otras áreas como, por ejemplo, la actividad que tienen los médicos, en el caso de los hospitales, o la actividad que tienen los docentes, en el caso de las universidades o facultades o colegios, que tienen una formalización menor, en virtud de que ahí hay como una especie de, o hay lo que veíamos, una estandarización de habilidades o destrezas, que es lo que hace entonces que esta formalización sea menor, porque se supone que el profesional médico o el docente no necesita un alto grado de formalización para realizar sus tareas. Sí, lógicamente, una formalización de apoyo. Los docentes nosotros necesitamos que ustedes se anoten, que estén las listas, necesitamos muchas veces para una designación presentar documentación, o sea, hay un grado de formalización que sirve de apoyo y de sostén a la actividad que realiza un docente, el mismo criterio para la actividad que realiza un médico. Pero las actividades centrales, básicas, muchas veces no están altamente formalizadas. Entonces, el alto grado de formalización, si bien uno mismo organización puede decir, bueno, es una formalización máxima, una formalización mínima, lo que hay que analizar después es dentro de la organización qué sectores de la organización están más formalizados que otros, teniendo en cuenta esto, que no todas las organizaciones tienen en sus áreas funcionales el mismo nivel de formalización. El concepto de formalización lo complementamos, o lo comparamos, o lo ponemos en el análisis con el concepto de profesionalización. El concepto de profesionalización es el grado en que la organización tiene profesionalizadas sus actividades, o sea, el grado en que participan de la organización actividades profesionales. Y volvemos al ejemplo del hospital. Tenemos entonces un sector altamente profesionalizado, que es el sector médico, y tenemos un sector altamente formalizado, que es el sector administrativo, que a su vez tiene un bajo grado de profesionalización. Excepto algunas áreas, como puede ser el área contable, donde habitualmente hay profesionales desarrollando esa tarea, pero después el resto es personal administrativo. Esto no es ni peor ni mejor, es una característica. Entonces, ese personal administrativo necesita de normas para poder realizar la actividad. El otro sector, el sector médico, el sector más profesionalizado, ya tiene entonces, decíamos, incorporadas habilidades o destrezas que adquirió en un proceso educativo formalizado, y es eso lo que actúa como elemento formalizador, pero no es un conjunto de normas o preceptos o reglamentos los que rigen su actividad. Esto no significa que no tenga ningún grado de formalización. El profesional médico también tiene que cumplir protocolos formales para realizar su actividad. Y voy ahora al ejemplo de las instituciones educativas. Vale lo mismo, la parte administrativa está altamente formalizada, tiene normalmente un bajo grado de profesionalización,
excepción hecha del sector, por ejemplo, contable o económico-financiero, que normalmente hay profesionales en ciencias económicas trabajando. El resto son sectores administrativos que para su coordinación necesitan de normas, de formas, de procedimientos formalizados para realizar su actividad. El plantel docente o la actividad docente habitualmente tiene un mayor grado de profesionalización y un menor grado, consecuentemente, de formalización, lo que no significa que también existan para apoyar la actividad del docente actividades formalizadas. Nosotros los docentes tenemos un programa de clases, un plan de estudio que tenemos que cumplir. Esto es un ejemplo de formalización. No es que nosotros venimos y damos lo que se nos da la gana ese día, sino que tenemos que seguir un cronograma, tenemos las clases establecidas que tenemos que dar hoy, que tenemos que hacer el miércoles, que tenemos que hacer el lunes. Esto está formalizado en un programa, la bibliografía también está formalizada en un programa. Nosotros nos remitimos a la bibliografía que incluimos en el programa, que también la tienen ustedes, que la compartimos. Entonces, si bien hay un alto grado de profesionalización y decimos entonces que hay un bajo grado de formalización, sin embargo es un bajo grado, lo que no significa que no haya formalización. Fíjense que en realidad estos mecanismos actúan como inversamente proporcionales. Habitualmente, cuando hay un alto grado de profesionalización, hay un bajo grado de formalización. Y cuando hay un alto grado de formalización, hay un bajo grado de profesionalización. No sé si ha sido claro. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Chicos, ustedes que me están siguiendo, a ver si me falta algo. No, está clarísimo. Aparte está muy bien, pues nosotros ahora en el test de lectura estamos empezando a tomar con ejemplos, así que me parece muy claro. Fíjense que ya estamos entendiendo bien cómo funcionan las organizaciones, con un montón de conceptos que ustedes ya tienen adquiridos y ya tienen quizás medios así como sueltos, pero los tienen incorporados. Lo que estamos haciendo ya en esta parte de la materia es empezar a que estos conceptos, así como vimos la primera o segunda clase de organización formal, y uno, bueno, la entendía, pero no terminaba de ver bien qué significaba. Bueno, hoy sí ya estamos viendo la importancia de la organización formal o informal en la complejidad de la estructura. Entonces, se supone que organizaciones más complejas estructuralmente, con diferenciación vertical, con diferenciación horizontal, con dispersión espacial, con mucha cantidad de personas trabajando, con mucha cantidad de productos fabricando, con un porcentaje alto del mercado, o sea, importantes en tamaño, con determinadas características tecnológicas, se supone entonces que a medida que va aumentando esa complejidad, necesariamente la organización busca desarrollar también, y naturalmente va desarrollando también, esto quise decir, instrumentos para formalizar. Ustedes siempre tengan en cuenta que la formalización es un mecanismo de la organización para seguir trabajando en forma coordinada y ordenada. Yo siempre cuento una de mis primeras experiencias profesionales hace mucho tiempo, hace más de 25 años, en la que empecé a trabajar en un organismo público, era muy chiquito, que tenía era el ente del conurbano bonaerense, era un ente que fue creado en el año 92, que se financiaba con un porcentaje importante del impuesto a las ganancias, lo que hoy se conoce como Fondo del Conurbano, que tenía realmente, recibía mucho dinero que tenía que ser aplicado en obras, en instituciones educativas, o en obras de pavimento, en obras en hospitales, en obras de infraestructura, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, una zona de la provincia históricamente relegada. Y empezamos siendo muy poquitos trabajando, yo creo que éramos 50 personas. Entonces, por más que sea un organismo público creado por ley y estas cosas, tenía un cierto grado un bajo grado de profesionalización. Ahora, a medida que fue creciendo, y eran muchos profesionales, había un área técnica que eran ingenieros, arquitectos, que hacían un análisis de la viabilidad técnica de las obras a desarrollar, y después estábamos nosotros en la gerencia económico-financiera, que éramos la mayoría eran contadores, algunos éramos licenciados en administración, muy pocos economistas, pero en definitiva éramos todos, había un alto grado de profesionalización, y un sector administrativo
que era relativamente bajo en comparación a la plantilla de profesionales que tenía ese organismo. ¿Qué pasa? A medida que ese organismo fue creciendo pues se fueron sumando programas, se empezaron a sumar programas de asistencia, vinculados fundamentalmente a la acción social, al desarrollo social. Se empezaron a entregar medicamentos a los sectores vulnerables, se empezaron a entregar prótesis. Bueno, un pequeño organismo que empezó con 50 personas terminó siendo un organismo de 600 personas, casi distribuidas en 4 o 5 pisos de una de las torres administrativas que tiene la provincia en la Ciudad de La Plata, en la Plaza Moreno. Entonces, y nos tocó a todos, bueno, yo después de esos 5 años me fui, me sirvieron esos 5 años para analizar cómo la organización, a medida que iba creciendo en tamaño, ¿en qué manera medimos en tamaño? Bueno, fundamentalmente en esto que les decía, en la cantidad de personas que trabajan, la cantidad de programas, diversos programas que atendía este organismo público, fue necesario empezar a desarrollar instrumentos de formalización. Empezamos desarrollando procesos, empezamos a construir una estructura formal, empezamos a hacer instructivos para las actividades que teníamos, empezó a haber todo un desarrollo de normas que de alguna manera se hacían necesarias, empezaron a hacer sistemas, hicimos un sistema de seguimiento de expedientes, hicimos un sistema que permitía a los que le daban subsidio poder rendir, o sea, fuimos desarrollando todo una malla formal de procedimientos, de software, de normas, porque claro, una cosa era una gestión de 50 personas, que estábamos todos en un piso y nos conocíamos todos, al poco tiempo ya nos conocíamos todos, a empezar a funcionar en 4 pisos distintos con casi 600 personas trabajando. Entonces, cuando esto ya empieza cuando empieza a haber un tamaño más considerable, cuando empieza a haber un desarrollo de distintas actividades o programas, lo que en términos de una empresa serían productos o servicios a brindar, entonces empieza a ser necesario estos mecanismos de formalización para mantener controlada y coordinada las actividades y las tareas que se realizan en la organización. Entonces, habitualmente las organizaciones no nacen con formalización máxima. Habitualmente van maximizando, si se permite el término, van maximizando la formalización o van creciendo en formalización a medida que va creciendo la organización. Es como que la formalización va acompañando el crecimiento que tiene la organización. Si ustedes miran, yo les decía el otro día, la estructura de Arcor y se remontan a los orígenes de la empresa, ya por mediados del siglo XX, 1950, era una empresa familiar, era una empresa pequeña, que a medida que va creciendo empieza a ser necesario estos mecanismos e instrumentos formales para poder trabajar eficientemente. Y dentro de su estructura, dentro de su formalización, aparecen sectores habitualmente que son más profesionalizados que otros. Estos sectores más profesionalizados tienden a tener un menor grado de formalización que lo que tienen los sectores con un bajo grado de profesionalización. No sé si quedaron dudas con esto, me parece que está claro. Entonces, cuando nosotros, primero, no es característica exclusiva, así como lo decíamos en el modelo burocrático, no es una característica exclusiva de la administración pública. La gran empresa, en su evolución, las grandes organizaciones, las grandes fundaciones, las grandes ONG, en su evolución y en su crecimiento, también empiezan a adquirir instrumentos o herramientas de formalización, lo que van transformando entonces una pequeña organización, quizás con un componente formal muy bajo, la van empezando a convertir en una organización que lentamente va tendiendo a ser una organización burocrática, o sea, adoptar como mecanismo de organización del trabajo las prescripciones del modelo burocrático. ¿Dudas por esto? Ok. La que nos queda entonces es contexto. Contexto también, fíjense ¿qué podemos decir hoy de nuevo o que no sepan de las relaciones entre la organización y su contexto? Yo diría que nada. Ya lo que saben de relaciones de la organización con el contexto inmediato, con el contexto cercano, con el contexto específico, lo que saben de la organización con su contexto general, con su contexto inmediato, con su macro contexto, es exactamente lo mismo. Lo que hay que decir entonces es que
El contexto también determina la complejidad estructural de las organizaciones. ¿Cómo se explica esto? Esto se explica a partir de la influencia que tiene el contexto en el desarrollo de la misma organización. Cómo, por ejemplo, una organización absorbe cambios de mercado y a partir de estos cambios de mercado que generan o nuevos productos o nuevas actividades o nuevos programas, cómo va generando una nueva estructura organizativa a partir de los cambios que se generan en el contexto. Y para poner un ejemplo, en el caso que veíamos de una de las empresas que estaban en el... Esperen que lo voy acá. Acá, en el caso de Alicorp, cómo va sumando, como a medida que el contexto le va proponiendo cambios y a medida que la empresa va incorporando productos a partir de los cambios que genera el contexto, cómo aparece una unidad de negocios de helados, cómo aparece una unidad de negocio de productos industriales, cómo aparece una unidad de negocios de nutrición animal, o sea, cómo aparecen estas 3 unidades de negocios, acá hay una departamentalización por producto, cómo aparecen estas 3 unidades de negocios que originariamente no estaban y que son incorporadas en la empresa a partir de posibilidades y oportunidades de mercado. ¿Cómo lo toma entonces la organización? Esta relación con el contexto hace que la empresa crezca, que la empresa diversifique sus productos y de esta manera va generando distintas unidades de negocios. Aquí en Bagley, en esta estructura se ve menos. Bueno, se puede ver exclusivamente, lo estoy viendo medio cortado porque tengo la pantalla que me está tapando, pero ya se los muestro. Bueno, fíjense que acá está todo lo que es consumo masivo y aparece esta parte de packaging. Esta parte de packaging fue precisamente una innovación que hizo la empresa en esa época, en la cual empezó ella misma a fabricar, a incorporar la fabricación, para la redundancia, incorporar la fabricación de todos los materiales necesarios para embalar los productos. Entonces, hay 2 claras unidades de negocios, una es la de packaging y otra es la de consumo masivo, bueno, con todas las diferencias que ven acá de la departamentación funcional o la departamentalización por zona o área geográfica que se ve en el caso del ejemplo. Entonces, ahora claro, básicamente, ¿de qué depende entonces? Depende de las características del contexto. Como decíamos nosotros cuando vimos contexto, hay contextos que son mucho más tranquilos, generosos, plácidos, y que hace entonces que eso no genere una gran necesidad de cambios por parte de las organizaciones que interactúan con esos contextos. Hay de hecho una clasificación que habla sobre precisamente si una organización interactúa con un contexto simple o simple o complejo. Entonces, aquellas organizaciones que interactúan con un contexto simple, bueno, se supone que no tienen en su estructuras tan complejas. Ahora, cuando pasan a tener contextos más complejos, indudablemente esta complejidad del contexto se traslada automáticamente a una complejidad en la estructura. Si ustedes ven también, y lo tienen en un ejemplo, el organigrama de la facultad, el organigrama de una universidad o el organigrama de un hospital, ven cómo van sumando nuevas áreas a partir de que van generando nuevas actividades. Por ejemplo, un área de posgrado, o la facultad tiene hoy una secretaría de posgrado que hace 20 años atrás quizás no la tenía, o 25 años atrás no la tenía, porque los posgrados no habían tenido tanto desarrollo. A partir de una necesidad creciente de muchos profesionales, de seguir formándose, de seguir capacitándose y tener otra instancia educativa posterior al grado, es que el posgrado, que ya existía, pero el posgrado de alguna manera se masifica. Y esta masificación hace entonces que en este caso la facultad o una organización educativa, tenga y vaya creando un área de posgrado para atender precisamente a los alumnos, a los profesores, planes de estudios, programas y todas las actividades académicas derivadas del posgrado. Entonces, fíjense cómo la estructura va cambiando también. Se suman programas, se suma la extensión, se suma la investigación, se suma la transferencia de conocimiento, o sea,
Los hospitales lo mismo, van sumando nuevas áreas a partir de nuevas tecnologías, a partir de nuevas especialidades, a partir de nuevas vinculaciones con, por ejemplo, las universidades. Entonces, las estructuras van la complejidad estructural va cambiando, generalmente se va complejizando a medida de que la organización interactúa con ambientes complejos. Pasa lo mismo con ambientes estables y ambientes dinámicos. Normalmente los ambientes estables, digo estables con pocos cambios, hace que las estructuras de las organizaciones, bueno, no sean tan cambiantes, sean estructuras también más estables. Ahora, si una organización interactúa con contextos, con ambientes más dinámicos, necesariamente la complejidad de la estructura va modificándose. Entonces, necesariamente va cambiando su diferenciación vertical, va cambiando su diferenciación horizontal, quizás se hace necesario también la dispersión espacial. Entonces, depende siempre de las características del ambiente. Hay ambientes más hostiles, así como dije hace un rato, más plácidos, más generosos, y hay ambientes más hostiles, con mayor intensidad competitiva, con mayor innovación. Entonces, esto hace necesario que la estructura también vaya cambiándose, se vaya complejizando a partir de la reacción que tiene la empresa, la organización, a los cambios que propone el contexto. Y una cuarta clasificación, entonces hablamos de ambientes simples o complejos, hablamos de ambientes estables o dinámicos, hablamos de ambientes plácidos o generosos y hostiles o agresivos o con mayor intensidad competitiva, y ahora hablamos de una cuarta categoría que es de ambientes más diversificados o de ambientes más integrados. Ambientes más diversificados es cuando la organización, la empresa o el ejemplo que sea, tiene distintos tipos de clientes o llega a distintos mercados objetivos. Esto genera, lógicamente, una complejidad estructural distinta. Es como el caso que vimos recién. Acá va a haber clientes para toda la unidad de negocios de nutrición animal, va a haber clientes para toda la parte de productos industriales, va a haber clientes para toda la parte de helados, y hay una parte de clientes para todo lo que es consumo masivo. Entonces, estas 4 unidades de negocios claramente representan espacios de mercado distintos. Entonces, el atender a esos espacios de mercado implica configuración estructural, una complejidad estructural más alta, más elevada, mayor complejidad, que tener un único cliente, un único producto. Esto genera normalmente una interacción con un contexto más estable, más simple, menos complejo y más integrado en la relación empresa y un grupo de clientes. Entonces, cuanto más productos tenemos, cuanto más clientes tenemos, cuanto más servicios brindamos, cuanto más actividades le brindamos a nuestros socios, cuanto más socios tenemos, cuanto más diversificación de socios tenemos adultos mayores, tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos adolescentes, tenemos adultos, digamos, cuanto más compleja es nuestra relación con nuestro contexto cercano, si hay competidores, si hay mayor participación de estos competidores precisamente, digamos, bueno, van generando en definitiva organizaciones mucho más complejas. Complejidad, repito, que está explicada en el grado de interacción que tiene con el contexto. ¿Dudas con esto? Martín, buenas tardes. Una pregunta. Hola. Dime. Recién hablaste de dispersión espacial, que ya yo la había leído, creo que en el tamaño de la organización anteriormente. ¿Podés hablar un poco más de eso, que no entiendo bien el concepto? Sí, claro. Dispersión espacial en realidad lo vimos en la clase anterior, cuando hablamos de complejidad de la estructura, ¿no? Entonces, la complejidad de la estructura se mide por 3 variables. Una es la diferenciación horizontal, que es lo que ustedes vieron en la primera clase como división del trabajo, que lo vimos hace poquito cuando vimos organización del trabajo en sectorización o departamentalización. O sea, es la dimensión horizontal que tiene la estructura de la organización, ¿no? Yendo a este ejemplo de Alicorp, aquí lo vemos, toda esta parte, consumo masivo, negocios internacionales, manufactura, venta, finanzas, nutrición, negocios, etc., habla de diferenciación horizontal. La diferenciación vertical es lo que ustedes vieron en los primeros días de clase, que hablamos de división del poder, que lo vimos luego en organización de trabajo como el proceso de delegación
de decisiones, lo vimos como descentralización, y hoy lo estamos viendo como diferenciación vertical. Lo que indica es la cantidad de niveles jerárquicos que tiene una organización. Aquí lo ves desde la gerencia general, con luego esta gerencia, supónganse, de consumo, negocios, etcétera, y después con distintos departamentos que estarían completando básicamente 4 niveles. Bueno, en realidad esto es una gerencia también. 3 niveles estarían completando cada uno de ellos. Entonces ahí tenés diferenciación vertical, la dimensión vertical de la organización. La dispersión espacial, que también agrega a la complejidad estructural, es cuando la organización tiene distribuidos en distintos espacios físicos a sus actividades. O sea que no tiene todas las actividades concentradas en un mismo espacio geográfico. Suponte, fábrica con su parte administrativa, su parte comercial, ahí está integrada la organización en un mismo espacio geográfico. Hay organizaciones que tienen su planta de fabricación en una zona fabril de la ciudad y tiene sus oficinas administrativas y comerciales en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y tiene 3 o 4 fábricas distribuidas por el país, o tiene un centro de distribución en otra zona del país. Entonces, toda esa organización tiene muchas de sus actividades distribuidas geográficamente, distribuidas espacialmente, por eso se llama dispersión espacial. En el caso del ejemplo, si vos imaginás continuar con estos negocios internacionales, continuar en su estructura, acá está simplificada. ¿Cómo continuaría esta estructura? Bueno, yo me imagino que habría un responsable de lo que es Sudamérica, y tendrías unidades de negocios, oficinas comerciales en cada uno de los países, o al menos en los países más importantes de América Latina o América del Sur. Tendrías oficinas en Buenos Aires, en San Pablo, en Santiago de Chile. Entonces, cada uno de ellos con un responsable, y una casa matriz que también tiene sus actividades. Entonces, tenés todas esas actividades dispersas espacialmente en distintos puntos del mundo, o en distintos puntos del país, o en distintos puntos de la ciudad. Digamos que la dispersión espacial a lo que tiende es eso, o sea, la separación de las actividades a espacios geográficos, a espacios de actividades dispersos geográficamente. No sé si te quedó claro. Sí, perfecto, ahora sí. ¿Alguna otra duda? Disculpa, Martín. Sí, ¿Cuántos Gonzalo. ambientes habías dicho que estaba el ambiente diversificados y cuáles otros? 4 categorías. 4 categorías de ambiente. Esperen que si así ya se los van grabando. Tenés ambientes simples y complejos. Tenés ambientes estables y dinámicos. Tenés ambientes diversificados e integrados. Y tenés ambientes plácidos o generosos, ¿no? Y hostiles, hostiles. Esta es una clasificación, ¿lo ven acá? Entonces son 4 categorías. Es una clasificación de las tantas que hay sobre el ambiente, ¿eh? Pero esto para que vean básicamente que no hay una única relación de una organización con su contexto, ni hay un único grado de influencia del contexto sobre la complejidad de la estructura. En realidad depende del tipo de contexto que tiene cada organización, con el cual interactúa cada organización. No sé si te quedó claro, Gonza. Sí, los puedo copiar. Gracias, Martín. Creo que esta clasificación me parece que está en la bibliografía de Paulini, cuando habla de determinante de la complejidad estructural. En el capítulo 7 es. ¿Cómo? ¿En qué capítulo es? ¿En el 7 puede ser? En el que habla de determinante de la complejidad, sí. Bueno, gracias. Sí, Martín. Creo que está Agustín Solé. Agustín, Bueno. ¿estás para preguntar algo? No. Ah, bueno. En el capítulo de Paulini, en la parte de contexto,
Se diferencian en estabilidad, complejidad, diversidad de mercado y hostilidad. Parecido a lo que vos ¿Cuáles son? dijiste. Estabilidad. Estabilidad, complejidad, diversidad de mercado y hostilidad. Claro, la estabilidad habla de estables o complejos o dinámicos, la complejidad habla de simples y complejos, la hostilidad habla de plácidos u hostiles, Sí. y el otro era la diversidad. De mercado, lo que dijiste recién. Diversificación del mercado, sí, sí. Son las 4 categorías. Cada una de esas categorías con 2 elementos, ¿no? ¿Está bien? Sí. Excelente. Bueno, a ver, ¿qué relaciones se pueden establecer entre ellos? Les pregunto a ustedes, ¿qué relación puede existir entre el grado de formalización y el tamaño de una organización? Que si es más grande va a tener un mayor grado de formalización. Habitualmente, a medida que la organización va creciendo en tamaño, seguramente es necesario un mayor grado de formalización para darle a ese crecimiento un orden, una organización, un control y que no pierda coordinación, ¿verdad? En esto yo siempre recomiendo que no sean tan dogmáticos, ¿no? Digan, bueno, a mayor tamaño, mayor complejidad. Siempre utilicen esto, lo mismo que lo estoy diciendo yo. Yo difícilmente les diga, cuanto la relación es más grande en tamaño, más formal es. Siempre hablamos de generalmente, usualmente, porque, bueno, seguramente van a encontrar un caso en que esto no se cumpla. Entonces, habitualmente esto es así. La relación entre tamaño y formalización tiene esa relación. Porque ¿qué puede pasar? Que ese crecimiento en tamaño muchas veces esté acompañado por un mayor grado de profesionalización. Entonces, al tener un mayor grado de profesionalización, no siempre, o al menos no en la misma proporción, ese aumento del tamaño se ve acompañado o relacionado en un aumento de la formalización. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Qué relación puede haber entre tecnología y complejidad de la estructura? ¿Puede ser cuando se implementan nuevas tecnologías? A ver. Que la estructura se vuelve más, más compleja con la implementación de nuevas tecnologías. Normalmente cuando hay nuevas tecnologías o cuando la organización de alguna manera, porque también piensen esto como una situación constante y continua, no es que una organización de un día para otro pasa a ser tecnológica y antes no lo era. Por supuesto que hay un momento de quiebre en el devenir organizacional. En un momento una organización, supónganse una pequeña empresa o un club de barrio, pega una decisión importante en cambiar tecnológicamente, o sea, montarse sobre una estructura tecnológica. Este cambio inicial genera un impacto alto sobre la organización. Entonces, ahí hay una primera relación que uno puede establecer en que cuando las organizaciones, generalmente, si las organizaciones son pequeñas y tienen un cambio tecnológico importante, eso, por ejemplo, informatizar las inscripciones o informatizar las inscripciones a las actividades societarias que hace el club, o las actividades deportivas. O sea, cuando hay una innovación tecnológica en organizaciones pequeñas, el impacto sobre la organización es muy importante, ¿verdad? No pasa desapercibido, ¿sí? Tiene que haber capacitación de la gente, hay algunos que nunca van a subirse al tren tecnológico. Entonces, cuando la organización es pequeña y hay un cambio tecnológico, este cambio tecnológico impacta. Generalmente todas las organizaciones, o particularmente las organizaciones que están siempre sobre una base tecnológica, particularmente en innovación, en desarrollo de nuevos productos, son organizaciones más complejas estructuralmente. O sea, el hecho de estar permanentemente sobre la tecnología, innovando en tecnología para materiales, innovando en conocimiento, innovando en productos, hace que las organizaciones sean más complejas. ¿Por qué? Bueno, porque requiere de mayor exigencia, de mejor calidad de los empleados, de mayor actualización,
Entonces son organizaciones mucho más complejas que las que no tienen quizás un desarrollo tecnológico tan importante. Pero algo estuvimos hablando en la clase pasada, ¿qué relación establecen entre la tecnología y particularmente en alguna clasificación de tecnología y la estructura de la organización? ¿Hay relación? ¿Os pueden encontrar algún ejemplo? Creo que algo dije al principio de clase también. ¿Pueden ser con las tecnologías básicas y la de apoyo, que estuvimos hablando en la clase pasada? Muy bien, las tecnologías básicas y la de apoyo, muy bien, ahí tienen una buena relación. Generalmente las tecnologías básicas son las que definen las áreas básicas y las tecnologías de apoyo son las que deciden las áreas de apoyo. Habitualmente una tecnología de apoyo tiende a cubrir, como lo hace el área de apoyo, tiende a cubrir toda la organización. ¿Qué decíamos hoy de, por ejemplo, cómo trabajan las destilerías, que es un tipo de tecnología continua, o cómo trabajan las fábricas que tienen un tipo de tecnología de grandes lotes o seriadas? ¿Qué relación tienen esto con algunos criterios de departamentalización que definen la estructura? La de pequeños, la tecnología en pequeños lotes no es la que habla de manualidades, artesanos, o que es a pedido generalmente, no se hace en producciones grandes. Muy bien. ¿Y esto qué características? Muy bien, entonces, no es lo que yo quería, pero esto está muy bien, es otro ejemplo. No, pero está muy bien. Es otro ejemplo, que viene mejor que el otro, pues no se me había ocurrido. Entonces, acá plantea Cintia una organización más de tipo artesanal, más de tipo de tecnología de pequeñas cantidades, más de tipo de trabajos a medida a partir de distintas características de los trabajos que tiene, como podría ser una consultora, como podría ser hasta un astillero. ¿Qué genera eso, Cintia? ¿Qué características tiene que tener la estructura, al menos, para poder adaptarse siempre a la flexibilidad, ¿no? ¿Qué características tenía que tener esa estructura? ¿No tienen que ser centralizadas? ¿Tienen que tener una descentralización? Bueno, deberían tener un buen proceso de delegación. Lo que deberían tener habitualmente es precisamente la flexibilidad para armar equipos de... Pedido. ¿Para? Digo, para adaptarse a cada pedido. Para adaptarse a los pedidos, claro, para armar equipos de trabajo, para trabajar, si quieren, en un criterio de departamentalización por proyectos. Normalmente, este tipo de organizaciones se les llama, estructuras, perdón, llama adocracia, ¿no? Adocracia que proviene precisamente del término ad hoc. Ustedes saben que ad hoc es un, bueno, si no lo saben, a partir de ahora quizás lo han usado, ad hoc es un latinismo que significa precisamente para eso. Cuando alguien tiene una estructura ad hoc, es que adecúa una estructura a un trabajo determinado. Este ad hoc, en las organizaciones que son precisamente, que tienen esta característica, que necesitan flexibilidad, que necesitan adaptarse, se las conoce como adocracia. Entonces, ¿qué características tienen las organizaciones adocráticas? Precisamente esto, la flexibilidad para armar equipos de trabajo. Entonces, hoy somos un equipo de profesionales trabajando para un cliente, que luego viene otro cliente con otro proyecto similar al que estamos trabajando, por lo tanto ese mismo equipo de trabajo se divide y puede trabajar con otro cliente. Ahora viene otro cliente en una consultora pidiendo que tiene un requerimiento distinto. ¿Qué hace la consultora? Contrata entonces profesionales y asigna a esos nuevos profesionales la atención de ese cliente. Y de esa manera la estructura se va teniendo características flexibles, movibles, ¿verdad? Bueno, pero acuérdense esto que les decía hoy. Hoy, cuando hay, por ejemplo, una tecnología a grandes cantidades seriadas, normalmente se identifica cada sector de la producción con un área determinada. Entonces, si uno tiene un producto seriado, supónganse un automóvil, donde tenés la parte de motores, donde tenés la parte de chasis, donde tenés la parte de pintura, donde tenés la parte de, decíamos el otro día, un taller mecánico, ¿se acuerdan de esos grandes talleres de mantenimiento? Que decíamos, bueno, hay una parte
que hace toda la parte de luces, otro que hace toda la parte de control de fluidos, otro que hace control de frenos y tren delantero, otro que hace el control del motor. Bueno, cada uno de ellos son un departamento dentro de ese gran taller mecánico, ¿no? Estoy pensando en el service que tienen generalmente las concesionarias. Entonces, y hay un responsable del taller y hay un responsable de cada uno de los sectores, ¿no? Entonces, cuando viene un cliente y dice, mira, la verdad que me parece que no está bien alineado, o no hicieron bien el balanceo, bueno, uno va a apuntar directamente, va a hablar con el responsable de ese sector. Fíjense entonces que hay un tipo de tecnología que es por proceso, porque tiene un proceso el vehículo a medida que pasa por esas partes, y tiene cada uno un responsable. Y cada una de estas áreas, y cada una de estas partes es una parte, cada una de estas actividades es un área de la organización. Entonces, esto está determinado precisamente por el tipo de tecnología. Cuando hay tecnología en serio, o sea que hay partes del proceso productivo que se van ensamblando, se van acoplando para terminar con un producto final, cada una de esas partes son un área, o un departamento, o un sector. Y son un área, un departamento, un sector, por la tecnología que tienen. Cuando nosotros vemos un criterio de departamentalización por proceso, precisamente lo que estamos asumiendo es que el proceso productivo, la tecnología, influye sobre el criterio de departamentalización que utilizamos. Les daba el ejemplo de la tecnología continua, que es la tecnología de las destilerías, de las petroquímicas, donde hay un flujo permanente de materia prima. Y esa producción no se detiene, nunca se detiene, excepto en un momento del año que deciden parar y paran toda la producción. Pero mientras tanto hay un flujo permanente de materia prima. ¿Cómo se organiza entonces la empresa para poder procesar continuamente? Perdón. Sí. Sí, eso. Quería volver a eso que habías dicho, porque era por turnos. ¿Te referías a eso? Ahora, claro, en este ejemplo por turno, ¿verdad? Muy bien, en este ejemplo por turno. Cuando uno tiene que necesariamente tener la fábrica trabajando 24 horas, necesariamente departamentaliza por turno. Esa departamentalización por turno, producto de, como el huevo y la gallina, ¿producto de qué es la departamentalización por turno? Producto de un tipo de tecnología que tiene la empresa o que tiene la organización, que en este caso es continua. Entonces, tecnología continua obliga o condiciona o determina la estructura al darle un criterio de departamentalización continua. Tecnología en grandes series, en grandes cantidades, también determina que, esto no siempre, pero muy probable que tenga una departamentalización por proceso, y que también pueda tener una departamentalización por turno, porque si la fábrica tiene mucha demanda de productos y necesita fabricar 24 horas por día, va a tener 3 días fabricando, 3 turnos fabricando, perdón. Necesita trabajar 12 horas o 16 horas, va a tener 2 turnos trabajando. Esto depende, lógicamente, de la relación entre oferta y demanda. Hay fábricas que tienen plena capacidad instalada, entonces meten más turnos. Hay algunas en otros periodos donde hay capacidad instalada ociosa, entonces bajan la producción a un turno. ¿De acuerdo? Bueno, esto es para que vean las relaciones que hay entre estos determinantes, que no es nada más que sepan cada uno de esos 5 determinantes, o 6, incluimos profesionalización, individualmente, sino que entiendan la lógica, por qué hacen a la complejidad de la estructura. ¿Por qué el tamaño influye sobre la estructura? Pero uno se supone que si la organización aumenta en tamaño, en cantidad de personas que trabajan en la organización, esto impacta sobre la estructura y a la larga va a impactar sobre la estructura. Va a generar mayor diferenciación vertical, va a generar mayor diferenciación horizontal, seguramente que así sea. Si aumenta el tamaño yendo a nuevos mercados, y hay desarrollo de mercados, y ahora tenemos un socio comercial que nos permite introducirnos en Uruguay y en Chile. Bueno, esto impacta sobre la estructura y va a impactar sobre la estructura, porque va a haber dispersión espacial, porque vamos a tener al menos un representante comercial en cada uno de estos países. Entonces, esto es lo que tienen que entender. Cómo estos determinantes, por eso así se llaman, determinan la complejidad de la estructura. Y en forma conjunta, la complejidad de la organización. Entonces,
Organizaciones grandes en tamaño, con muchos productos, con muchos mercados, organizaciones con mucha formalización, organizaciones con mucha diferenciación horizontal, vertical o dispersión espacial, organizaciones con ambientes dinámicos, con ambientes hostiles, con ambientes complejos, son organizaciones complejas. Y vuelvan a teoría general del sistema. La complejidad de un sistema está determinado por el grado de interacción de sus componentes y el grado de interacción que tiene ese sistema con el contexto. Esto visto en la organización pasa a ser lo mismo. Una organización compleja es una organización que está determinada por la complejidad de las partes que la componen, personas, individuos, productos, recursos, y la relación que tiene esa organización con el contexto. ¿Dudas? Mara, Lisandro, Sol, ¿cómo estamos? Bien, yo capaz que lo que quería agregar, para adelantarme a cualquier error que siempre hay en los exámenes, que cuando nos piden hablar de determinantes de la estructura y nos toca contexto, no tenemos que hablar del medio ambiente específico y del medio ambiente general, porque siempre es un error que sucede. Tenemos que hablar de esto que habló Martín hoy, de los distintos, digamos, tipos de ambiente que podemos encontrar en las organizaciones, cuando es hostil, cuando es amigable, y también pensar esas relaciones que existen entre los determinantes. Nosotros ahora en el test de lectura que van a tener disponible a partir del miércoles, hicimos muchas preguntas con respecto a eso. Así que capaz que es un buen ejercicio después, cuando vuelvan a leer la lectura, el capítulo, ver qué relaciones se encuentran ustedes, no sé, entre formalización y profesionalización, entre tamaño y tecnología, cómo será afectada, porque es la forma capaz de entender el determinante. Y corrijo un poquito, Sol, no está mal que hablen de eso. Lo que está mal es que hablen nada más que de eso. O sea, no les estamos volviendo a preguntar características del ambiente inmediato o características del ambiente general. No es que nos agarró, nos olvidamos y volvimos a preguntarle lo mismo, no. Les estamos preguntando la relación de la organización con el contexto. Lo otro, ¿es también relación de la organización con el contexto? Sí, pero lo que hace es describir. La primera parte, la primera unidad, lo que hacemos es describir las características de ese contexto. En este punto, lo que estamos sí marcando y remarcando es la interacción dinámica que se da entre la organización y el contexto. Entre su contexto inmediato, por supuesto, porque si tiene competidores, seguramente el ambiente va a ser más hostil que si no los tiene. Seguramente si hay un factor tecnológico desarrollado, entonces va a ser seguramente más complejo que simple, pero no nos queda, como dice Sol, no le estamos pidiendo que describan los tipos de ambiente. Les estamos pidiendo que expliquen por qué el ambiente determina la complejidad de la organización. Y ahí necesariamente tienen que hablar de la vinculación, y necesariamente tienen que hablar de las distintas características o vinculaciones que se pueden establecer entre la relación y el contexto a partir de las características del contexto. ¿Te parece ahí, Sol? Sí, perdón, yo me expresé mal. Lo que pasa es que tengo la imagen esa que queda a veces como que contexto es medio ambiente general y específico, y eso está bien para el primer parcial, pero para el segundo también tenemos que hablar de esto, porque si no queda nada más como ese tema. Sí, perdón. Otras cosas que tienen que evitar, yendo a estas recomendaciones de estilo, es esto que les pongo acá, ¿no? Esto, llevar toda la síntesis a decir a mayor tamaño, mayor formalización. Esto que les decía hace un rato. Entonces sean siempre cautos. Cuando explican una relación, explíquenla, no la lleven a una simplificación extrema, incluso utilizando símbolos matemáticos. Porque esto no se da. Si ustedes me dicen un ejemplo, le puedo contar el contraejemplo enseguida. O en 2 minutos le encontramos el contraejemplo. Profe, tengo una pregunta. Sí. En Paulini dice que por turno sería, por ejemplo, una empresa que, bueno, la industria de proceso continuo. Sí. Eso, ponele, el caso de Fabritech, por ejemplo, el trabajo práctico, no tenía 3 turnos, tenía solamente 2. ¿Sería de continuo también? No, es lo que yo te dije hace un rato. Normalmente la tecnología continua te asegura un funcionamiento por turnos, ¿verdad? Ahora, la tecnología por grandes cantidades, o sea, la tecnología seriada, depende de la necesidad de fabricar o no, depende de la demanda que vos tengas, puede fabricar en un turno, puede fabricar en 2 o puede fabricar en 3 turnos. Digamos, en épocas donde un producto es muy demandado, por
distintas circunstancias. Suponte ahora todas las fábricas de alcohol en gel, pensando en la pandemia, que bueno, si antes trabajaban en un turno, y ahora seguramente si tienen recursos, si tienen mercado, van a fabricar en 2 y hasta en 3 turnos. Fabricar en 3 turnos implica fabricar las 24 horas del día. Entonces, Claro, por eso. la Pues organización mi ahí pregunta era esa. es Si un ponele, ejemplo de departamentalización por turnos, porque vas a necesitar un responsable por turno, pero en un tipo de tecnología que no es continua, pero que es de grandes cantidades, digamos, de grandes lotes, ¿no? ok, sí, esa era mi pregunta, si entraba dentro del continuo porque no estaban las 24 horas, era simplemente 2 turnos y a la noche no había un turno. Entonces Bueno, yo ya que sean 2 turnos, entraba en- implica una departamentización por turno. Vos tenés el responsable del turno día y el responsable del turno tarde, Ok, profe, gracias. al contrario. Disculpa, Martín, tengo una pregunta, me quedó algo ahí medio, no sé si escuché bien. Vos dijiste A que ver, una Gonza, organización, vos dijiste que una ¿cómo? organización, hay algo que no sé si escuché bien. Vos Dale, dijiste dale. que una organización tiene determinada su complejidad por la integración que tiene el sistema entre sus distintas partes. Sí. Por ejemplo, podés decir, por ejemplo, un ejemplo Mirá, de esto eso. es lo mismo, yo decía, para que sigan viendo las relaciones, lo que vimos bien. Nosotros hablamos un momento de complejidad de los sistemas. Cuando vos comparás un sistema con otro y determinás cuál es más complejo aquel que tiene mayor grado de interacción entre sus partes y fundamentalmente una mayor interacción con el contexto. Esto hace que un sistema sea más complejo que otro. Entonces vos tenés un funcionamiento de un auto y es un sistema complejo. Ahora después lo comparás con el funcionamiento de una nave espacial y es un sistema seguramente mucho más complejo, ¿verdad? Estos son dos sistemas que, bueno, que por sus interdependencias, por sus partes componentes, habla de un sistema más complejo que otro. Cuando vos trasladás, como siempre hacemos, la teoría de sistemas al análisis organizacional, si hay sistemas complejos y unos más complejos que otros, también hay organizaciones más complejas que otras. Entonces, ¿cómo determinás vos si una organización es más compleja que otra? Bueno, precisamente analizando estos componentes. Yo te diría una cosa, ¿qué es más complejo? Manejar un pequeño análisis de pequeña empresa o laboratorio de análisis clínicos o un laboratorio de análisis clínicos más grande en tamaño, en cantidad de servicios que ofrece, y seguramente será más complejo aquel tamaño, aquella organización más grande en tamaño, porque tiene más empleados, porque interactúa con más profesionales, porque tiene más clientes, que el otro. Entonces no es ni mejor ni peor, es simplemente decir, bueno, esto es más complejo. ¿Por qué? Porque hay una mayor interacción de los componentes. Hay más personas, hay más grupos de personas, hay más profesionales, hay más proveedores, hay distintas unidades de negocios, versus el otro que es un laboratorio de análisis clínicos más chico, más de barrio, que lo atiende, tiene una persona que recibe y el otro que hace las extracciones y después a la tarde hacen los análisis correspondientes. De eso se trata. Tenés un club de barrio y tenés un club de alcance nacional o internacional. Entonces, ¿qué es más complejo? Bueno, ¿y qué analizás para ver qué es más complejo? Y analizás la cantidad de socios que tiene uno y que tiene el otro, la cantidad de actividades que ofrece uno y la cantidad de actividades que ofrece otro, la cantidad de empleados que tiene uno y que tiene otro, el alcance de sus actividades que tiene uno y que tiene otro, las cantidades de filiales que tiene uno y que tiene otro. Entonces, eso te hace un club. Si bien todos tienen su complejidad, esto no significa que sea más importante, ni más fácil, ni más difícil, ni nada. Es análisis comparado de complejidad. Entonces, vos tenés el club de barrio, bueno, tenés tu problema acotado a una zona de referencia de 15 cuadras a la redonda, donde seguramente tenés marginalidad, donde tenés también problemas muy serios y muy complejos. Ahora, si vos vas a un club de alcance nacional o de alcance provincial, bueno, estos problemas que el club chico tiene 15 cuadras a la redonda, este lo tiene multiplicado por kilómetros a la redonda. También va a haber zonas marginales, donde también hay muchos más socios, donde también hay muchos más servicios que brindarle, etc. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que uno dice y habla de complejidad. ¿Alguna duda? Veo, Sol, que no
no hacen caso omiso a tu pedido de las cámaras. Hay un sector, yo digo ya los valientes, que estamos todos nosotros. Que, No, igual somos más hoy, Martín. Sí, ¿Veis? ahí tratamos de, Lenfer, hicimos el comentario Fer de está con Active, todo. pero Apareció falta. Agustín hoy nuevo, que no lo tenía tímidamente. Apareció Agustín también. Ahora, yo cambio de página y es todo Sí. negro. Hay alguna foto, alguna foto de Patorucito, por ejemplo, tiene Víctor Castro, pero no, Iván Gauna tiene una figura como, no sé, como un Mefistófeles, ¿no? Como una especie de una cosa. Batman. ¿Batman es? No, No veo parece. unas alas. Una cosa rara. Sí, Sí. hoy estuvimos, Bueno, ya van. claro, hoy antes de que vos empieces a hablar, estuvimos medio comentando, no los amenazamos, pero simplemente lo que dijimos es que estamos como todos exponiéndonos a esto, Acá. y es nuestra forma de, vamos a seguir así, es nuestra forma de comunicarnos, y bueno, a veces... Aclara Mayra que hay algunos, lógicamente, que tienen su PC fija y no tienen la camarita, así que bueno. No, igual hicimos la Siempre, por supuesto, el aclaración. mensaje Y está para los que pueden hacerlo y no lo hacen, ¿no? Los que no hicimos lo la tienen. aclaración de que, bueno, si hay casos que no tienen cámara, pero los que tienen... No, y aparte también entendemos que a veces está la familia atrás y que puede ser difícil, pero bueno, para el que no, que capaz que es un grupo importante, puede activarse la camarita como para que por lo menos veamos la cara, las expresiones. Cuando Martín habla también nos sirve a nosotros ver cómo reaccionan. Y sí. ¿No? Yo tengo a todos en mi casa atrás de esa puerta. Esa puerta, yo os decía el otro día, ¿no? Es un antes y un después. Es la tranquilidad de este pequeño lugarcito que tenemos. Uno abre esa puerta y entra como una especie de hell, de infierno total, que es mi casa. Lo tengo disimulado. A veces escuchan algún grito, recién se escuchó un grito de una de mis chiquitas que parecía que la habían, ¿no? Sí, estamos. Bueno, los liberamos y nos quedamos trabajando con los que dan el recuperatorio, ¿les parece? No sé cómo están.